Estáis muy juntos, tú tienes que ir para atrás. Y tú también. Venga, que ya estáis bien fuertes vosotros. Los vuelos nuestros ya lo hacían y esos eran más bravos que nosotros. Tenían más fuerza que nosotros no tenemos valimos para nada. Ya tengo huevo. ¡Wow! Mira, ya hay huevo ahí. 800 kilos repartidos al hombro de más de medio centenar de mozos para cumplir una tradición, plantar la hoguera. ¡Arriba! Un esfuerzo sobrehumano por plantar la hoguera y hasta que no lo hagan no comenzarán las fiestas de Villaormes. ...30, 31, 32, 33 metros, Pepe. 33 metros, sí tendrá, sí. Como todos los años. Como todos los años más o menos. Es que no se puede pasar de 33 metros porque hay un problema, que si pasas más no coge por el pueblo. Claro, Pepe es el presidente de la Comisión de Fiestas, Sí. de San Antonio y aquí de Villaormes, porque estamos en la capilla de San Estamos Antonio. en la capilla de San Antonio. ¿Y de dónde sale esta hoguera? Salió de ahí de un monte cortado ahí, donde las ánimas que llaman, una capillina que hay ahí para allá que llaman las ánimas, y ahí se cortó. ¿Y se corta el mismo día? El mismo día, sí, se cortó y al mediodía. Lo que es el final se respeta, ¿no? Lo que Sí, ya sí, el esto ramaje, se ¿no? respeta, pues si acaso puede romper en alguna maniobra que se haga por ahí. Y aquí se coloca una Y bandera, ¿no? aquí, por ejemplo, desde aquí así en adelante, Ajá. un palo largo que hay, como de 6 metros así, las banderas rebasen la rama para que cuando haya aire, la rama no las entorpeza, porque va la bandera de España arriba Sí. y la asturiana abajo, van las dos banderas. Segis, tú eres un poco el que lleva la voz cantante, ¿no? De lo que lleva el grupo. Bueno, no me hacen caso, mucho caso. No. Desde aquí, desde la capilla al Prado, habrá unos 800 metros. Hay que subir por paredes, después hay que entrar en portones en casas, Ajá. después entrar en una cuadra también para dar para atrás porque no gira y está un poco complicado. Para que vaya la cosa bien, tienen que ir por estatura, los más altos van atrás y después van formando por estatura, porque si no uno va a llevar mucho peso y el otro no va a llevar nada. Y después a última hora, pues los críos ahí al ramazo. Y las crías, que estas también están preparadas para llevar la hoguera, estas dos también. También. Sí. Aunque esto es cosa de Hombre, paisanos y de pero críos, ¿no? ya dicen que algún día tendrán que llevarla a ellas. Sí. Sí, ya dicen eso ellas. Ya. ¿Cambiarán ya la historia las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones, no lo sé, bueno, igual sí. Porque las de ahora me dicen, los paisanos, Sí. la hoguera Sí, y el tema de la música, ellas, ¿eh? Ellas, sí, pero estas dicen que ya, a ver si algún día cambia la cosa. ¡Probamos a ver! ¡Venga, vamos ahora! ¡Arriba! Un poco para adelante para que... Efren, un poco más para adelante, un poco más para adelante. Tenéis que ir corriendo porque de atrás se van pisando. ¡Vamos para adelante! Ahora, metí los palos ahí. ¿Cómo me yo ahí? Métilo ahí, métilo. Hay que aguantarla, ¿eh? Oye, estáis muy juntos, tú tienes que ir para atrás. Venga, y tú también. Venga, que ya estáis bien fuertes vosotros. No sé si cada año pesará más o qué. Yo creo que son los años. Sí. Bueno, bajasteis muy rápido el primer tramo, ¿eh? En el tramo sí, ahora hay que meterse por aquí, que es lo peor. ¿Cuántos años llevas con ello al hombro, con la hoguera? Tengo 44, menos 10, pon 34. Ya son años. Ya hace un año ya. Hay que echar un poco atrás, ¿eh? Aquí, para este lado. Vamos para adelante. ¡Ahora! Despacio, despacio, vamos despacio. Venga, arriba ahí. No la tires tan para allá, no la tires tan para allá. Cuidado, ¿eh? ¡Arriba! ¡Llegamos, hombre! Irene, vuestra función es la de animarles cantando, de continuo. Con los cantares típicos de aquí de la hoguera y animándolos todo lo que podemos. Siempre, o sea, es decir, entráis en bucle. Entramos en bucle, vamos cantando más o menos, bueno, distintas canciones. Arriba, mozos, arriba, arriba con esa hoguera. Si no pueden los del bando, que se acerquen los de afuera. Por ejemplo, entre otras. En la hoguera siempre solemos dejársela a los mozos, ellos
nosotros nos ocupamos de las aldeanas. Pero bueno, ya las nuevas generaciones vienen ahí pisando fuerte y ya hay que prepararlos para lo que venga. Ya no queda nada, ya estamos allá. Quédanos aquí una curva difícil, cruzar la vía y ya estamos en Prau. ¿Qué tal ha ido? Uf, muy jodido. Yo creo que este año están más flojos que otros años. Sí. Es una locura, ¿eh? Pues, hombre, es complicado. Es una hoguera, no es muy grande, porque no es una hoguera de las grandes, pero es complicada de llevar. Ya lo viste, tenemos que andar saltando pareas, metiéndonos en cuadras, bueno, terrible. Los vuelos nuestros ya lo hacían y esos eran más bravos que nosotros, tenían más fuerza que nosotros no tenemos valimos para nada. No, está pesando ¿Sí? este año un poquitín, sí. Luego el hombro, ¿qué? ¿Sufre mucho? Sí, se traen unos huevos aquí, ya tengo huevo yo aquí. Si me tocas, ¡Ostras! ya tengo huevo. ¡Wow! Mira, Mira. ya hay Madre huevo mía. ahí. Rasponazos, todo el huevo, madre. Ya hay huevo ahí. Pero no hay dolor. No hay dolor. Aquí hay paisano de verdad, ¿no? Hay paisano, mira, hay paisano. Hay yombo para tirar de ella. Oh. Claro, eso como clave. Como clave te Estás manca. fastidiado, ¿eh? Te manca, sí. Pero bueno, bien. Muy bien. Todos los años lo mismo, al final te acostumbras. Jorge? No queda otra. No queda otra, claro. No queda otra. Esto cambió porque antiguamente se hacía antes, ¿no? En la fecha del calendario. Sí, se hace hacía años. el 17 de enero y se plantaba la hoguera allí. Esto cambió hace 40 años. Pues nada, el último esfuerzo y ya está. Ya está, Y ya luego estamos levantar allá. y plantar. Plantarla y comer bollo. Hombre, y lo que surja. Y lo que empieza venga. la fiesta. Y lo que venga. ¡Venga, vamos! ¡Arriba! ¡Hay que echar arriba, hombre! Poco Libra, más. Pedro. Libra, Pedro. Did que sí. Did que libra. Libra, ahora hay que ir a poner las puntas y el martillo para clavar. Clavamos y con una cuerda amarramos, y después amarramos la traca y los caramelos. Escucha, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste a los mozos este año? No sé, cada vez que os pesa esto mucho, cada día estamos flojos. ¿Mitad y mitad? Sí. Pesa más y ellos flojos. igual hay que pesar más. Pero Ya- tiene ya- mérito, ya- ¿eh? Las pesas nos bajan. Pero tiene mérito, ¿eh? Hombre, ya, pero... Ahora sí. Hombre. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pepe, pa' ahí! ¡Venga, vamos! ¡Ay! Ahí lo que costó. Mucho. Hoy lo que costó. Muchísimo. Pero ya lo tenemos ahí arriba, ¿eh? Sí. Ya está. No, espera un poco, espera un poco. ¿Para qué soltaste? Ya soltaron. ¿Para qué soltaron? Hay que tensar ahí, hombre. A ver, oye, se suelta cuando me lo diga yo, ¿vale? Falta mucho, que no sé cuánto falta. Hay que echarle un pelín más, Vamos, Efraín. Hay que echarle un pelín. Venga, vamos. Vale. Raúl, ¿qué? ¿Se relajaron? ¿Se ¿Ya quieren el relajaron? bollo o qué? Ah, hombre, calla la boca. Han reventado los probes. Vaya, hombre. ¿Pero qué queda ya? Nada, queda. Acabaré de tapar, pero hasta que no subas, hasta que no la tapes del todo, se te puede mover. Y Ajá. caer ya no cae. Sí, Pero, pero puede inclinarse claro, y queda luego... torcida y después Claro. no hay que ir al derecho. Ajá. Igual está para atrás, dicen. Nada, ahí, déjala ahí. El gallego no la trae. ¿Está bien? El gallego no la va a traer, no. ¿Está bien? Está bien. Entonces cuando suban la tierra todo arriba, Sí. ya hay pueden soltar. Hay un viento que se relajó. Sí. Donde Pepe, mira. Mira, a ver. Pepe. Es que Pepe. Ahora ya está plantada. Y en teoría queda ahí. Hasta el año que viene. Así es la cosa. Hasta el año que viene. Pero costó un huevo. Ya lo ganasteis. Muchas gracias,
Samuel, tienes que subirte ahí arriba. Hay que quitar las cuerdas, ¿no? ¿Pero tan arriba? ¿Y cómo lo vas a hacer? Tirando por la cuerda y agarrándose con las piernas. Es el 5.º año que subo. Ah, bueno, entonces ya hay experiencia. Empecé a subir a los 16 años. ¿A los 16? A los 16 años. Y ahora aquí sigo hasta que algún rapaz de la zona me dé el relevo. Es un orgullo subir, ¿eh? A desamarrar las cuerdas en nuestros Sí, ¿eh? Sí. No todo el mundo lo puede decir, ¿eh? No todo el mundo puede decirlo. Oye. Se ve además el prau precioso desde arriba. Sí. Precioso. Pues enhorabuena, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Valiente. ¡Vamos, Samuel, vamos!